Hola, bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre el equilibrio de una partícula. La estática es la rama de la física que analiza los cuerpos en reposo y estudia el equilibrio de fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático, es decir, en un estado en el que las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo. Un cuerpo está en reposo cuando su velocidad es igual a cero y en equilibrio cuando la aceleración es igual a cero. Si nosotros recordamos, de la segunda ley de Newton, nosotros tenemos que la fuerza está dada por, o va a ser igual a la masa por la aceleración. Si de esta ecuación o de esta ley, fuerza igual a masa por aceleración, decimos que la fuerza es igual a cero, que es lo que obtenemos, que para que se cumpla esta condición o esta relación, tenemos que tener que la masa sea igual a cero o la aceleración sea igual a cero. Entonces, la mayoría de los sistemas tenemos, salvo ciertas partículas, tenemos que la masa siempre es distinta de cero. Entonces, lo que nos queda es que la aceleración sea igual a cero. Es decir, si la fuerza igual a masa por aceleración es igual a cero, implica que la aceleración es la que es cero. Recordemos que la aceleración es igual a una variación en una velocidad. Entonces, si la aceleración es igual a cero, tenemos que forzosamente la velocidad debe ser una constante, o un caso muy particular, que la velocidad sea igual a cero. Si se cumple que la velocidad sea igual a cero, entonces decimos que nuestro cuerpo está en reposo. Ok, entonces la estática proporciona, mediante el empleo de la mecánica de sólido rígido, solución a estos problemas, en los cuales es suficiente plantear la condición de equilibrio. ¿Cuál condición de equilibrio? Que el resultado de la suma de fuerzas, es decir, la suma de fuerzas, sea igual a cero. Todas las fuerzas, o la sumatoria en términos algebraicos o términos matemáticos, que quiere decir que el resultado de la suma de fuerzas sea igual a cero, quiere decir que matemáticamente lo podemos ver que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo sea igual a cero. Para entender esto, veamos el siguiente caso. En esta situación, si nosotros ponemos este punto de la cuerda como un sistema, un punto en el que vamos a ver qué es lo que pasa. Si en este punto, si la fuerza que ejerce el sujeto es mayor a la que ejerce el animal o el burrito, este punto de referencia que nosotros pintamos aquí se movería hacia el lado derecho. Es decir, la fuerza que ejerce el sujeto es mayor, por lo tanto, este punto de referencia se movería hacia el lado derecho. Si por el contrario la fuerza que ejerce el burrito fuera mayor a la del sujeto, el punto de referencia que nosotros tenemos se movería hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, ¿qué condición nosotros tendríamos que tener
para que este punto de referencia no se mueva ni para un lado ni para otro? Pues que la fuerza que ejerce el sujeto, pintada aquí en azul, sea igual a la fuerza que ejerce el burrito en sentido contrario, pintada con rojo. Es decir, si nosotros tenemos que la fuerza, la suma de estas fuerzas es igual a 0, el punto no se moverá horizontalmente para ningún lado, estará en reposo o estará en equilibrio. Entonces ahora veamos acá, analicemos qué pasa con nuestro burrito. En este caso nosotros ya analizamos las fuerzas que actúan en la dirección o en dirección horizontal. Bueno, este cuerpo o este burrito tiene un cierto peso, por lo tanto, de acuerdo a la masa que tiene, genera un cierto peso por acción de la fuerza gravitacional. Asimismo, la Tierra ejerce sobre el burrito una fuerza de la misma magnitud, pero de signo contrario. Es decir, el peso, como nosotros sabemos, tiene una dirección vertical hacia abajo. La Tierra va a ejercer una fuerza llamada normal al burrito, que contrarresta esta fuerza gravitacional llamada fuerza normal. ¿Qué pasaría si la fuerza gravitacional fuera mayor que la normal? Pues nuestro burrito tendería a sumirse o a moverse hacia abajo. Caso contrario, si la fuerza normal fuera mayor que la gravitacional, el burrito tendería a elevarse. Como la fuerza gravitacional y la fuerza normal son iguales, tiende a permanecer en el mismo lugar, sin irse hacia arriba o sin irse hacia abajo. Lo mismo pasaría si nosotros analizamos a nuestro sujeto. El sujeto cuenta con una masa, por lo tanto genera un cierto peso por la fuerza gravitacional. Ese peso va en dirección vertical hacia abajo. Al mismo tiempo, la Tierra genera una fuerza llamada normal que contrarresta esta fuerza gravitacional. Si la fuerza gravitacional fuera mayor, el sujeto tendería a hundirse o a moverse hacia abajo. Si la fuerza normal fuera mayor, eso haría que el sujeto tendiera a elevarse. En este caso, como ni se está elevando ni se está sumiendo, se dice que la fuerza normal y la fuerza gravitacional son iguales. Frecuentemente para analizar este tipo de problemas se realizan los diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo u objeto en particular. ¿En qué consiste? En colocar la partícula en el origen de un plano de coordenadas y representar a las fuerzas que actúan sobre ella por medio de los vectores correspondientes, todos concurrentes en el origen. Es decir, todos los vectores tienen que estar saliendo del origen. La mayor aplicación de los diagramas de cuerpo libre es visualizar mejor el sistema de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Además, se identifican mejor las fuerzas pares como la de acción y reacción y las componentes de las fuerzas. Las componentes de acción o las fuerzas de acción y reacción, en este caso, en el ejemplo que nosotros tenemos acá, serían la componente, la parte de la fuerza sería de acción, y de reacción sería la fuerza normal. A la fuerza de gravitacional, la reacción la está haciendo la Tierra con la fuerza normal.
Ok, si en un sistema existen dos o más cuerpos de interés, estos se deben separar y cada uno tiene un diagrama de cuerpo libre propio con sus respectivas fuerzas actuando. Es decir, en nuestro caso, con nuestra situación que nosotros tenemos, si quisiéramos realizar el diagrama de cuerpo libre, entonces quedamos que tendremos que representar todas las fuerzas. En este caso nosotros tenemos dos cuerpos de interés, el burrito y el sujeto, entonces tendríamos que tener dos diagramas por separado. Ok, si nosotros quisiéramos elaborar el diagrama de cuerpo libre para el burrito, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que pintar? Bueno, entonces vamos a analizar lo que siente el burrito. Si nosotros, este sería nuestro punto en el que vamos a analizar, nuestro punto de referencia. Ok, entonces lo primero que está sintiendo el burrito es una fuerza hacia el lado hacia el lado derecho. Y esta es una fuerza ejercida por el sujeto. Asimismo, él se está jalando, es decir, tiene una fuerza en sentido contrario. Esta fuerza va a ser la fuerza ejercida por el burrito. Ok, como el cuerpo o el burrito tiene una cierta masa, eso genera que por la fuerza gravitacional se genere una fuerza que va a ir en este caso vamos a pintarla con va a ir en dirección hacia abajo. Esta fuerza la vamos a definir como el peso. Y la fuerza de la normal, si no existiera una fuerza normal, la única fuerza que habría en este diagrama de cuerpo libre sería hacia abajo, sería la fuerza del peso. Entonces nuestro burrito, nuestro sistema tendería a moverse hacia abajo. Como no ocurre, existe la otra fuerza, que es la fuerza normal, y esa la vamos a pintar con, y esa fuerza va en sentido, va hacia arriba, ¿no? Esta es la fuerza a esa le vamos a llamar como la fuerza normal. Entonces este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Recordemos, para hacer un diagrama de cuerpo libre, el cuerpo que estamos analizando tiene que estar en el origen del sistema de coordenadas. En este caso nuestro sistema de coordenadas, el origen del sistema de coordenadas estaría en este punto, ¿no? Ok, entonces si nosotros analizamos ahora, este es el diagrama de cuerpo libre referente al nuestro burrito. Si quisiéramos analizar el diagrama o elaborar el diagrama de cuerpo libre del sujeto, que es lo que nosotros tendríamos, la primera o una de las fuerzas que este sujeto sentiría es si nosotros ponemos nuestro sujeto en el origen, o el punto de referencia que es el sujeto en el origen, entonces lo primero que sentiría es una fuerza
hacia la izquierda. Esto es por el jalón del burrito, ¿no? Esta es la fuerza del burrito. Sentiría una fuerza que es el que está haciendo él hacia el lado derecho, y esta es una fuerza, esta es la fuerza del sujeto. Lo mismo, tiene una cierta masa, por lo tanto tiene un cierto peso. Debido a la fuerza gravitacional genera un cierto peso, y este peso está en dirección vertical hacia abajo, ¿no? Este es el peso del sujeto, y la fuerza normal, que es la que actúa en dirección contraria para evitar que el sujeto se hunda. La fuerza normal que va en dirección vertical hacia arriba. Esta es la fuerza normal. Entonces, en este caso, esto sería el que acabamos de hacer sería el diagrama de cuerpo libre para nuestro sujeto. Ok, ahora cuando sobre un cuerpo o sólido rígido actúan varias fuerzas que se aplican en el mismo punto, el cálculo de las fuerzas resultantes resulta trivial. Basta sumarlas vectorialmente y aplicar el vector resultante en el punto común de aplicación. En el ejemplo que nosotros tenemos, que habíamos visto, en este ejemplo es bastante sencillo analizar las fuerzas, porque solamente tenemos fuerzas horizontales, estrictamente horizontales, y verticales. Las fuerzas horizontales son una el jalón del sujeto y otra el jalón del burrito. Las fuerzas verticales son ya sea la fuerza, el peso de cada uno de los sujetos y su normal. Entonces, en este caso pues es un poco sencillo analizar este tipo de fuerzas. ¿Por qué? Porque pues si queremos que no se mueva para ningún lado, entonces la suma de las fuerzas horizontales es igual a 0, y la suma de las fuerzas verticales tiene que ser igual a 0. Si eso pasa, nuestro sistema está en equilibrio. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos o no se cumple esto? Es decir, tenemos ahora fuerzas que no solamente están dirigidas ya sea sobre la horizontal o sobre la vertical. En el caso de el ejemplo o la imagen que nosotros tenemos aquí, si nosotros queremos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre de este nuevo ejemplo que tenemos, ¿qué tendríamos que hacer? Nuestro diagrama de cuerpo libre tendríamos que generar primero una de las fuerzas, la que se observa es, si nosotros ahora nuestro semáforo lo centramos en el origen o lo colocamos en el origen, que es el cuerpo, entonces lo primero, tiene una cierta masa, por lo tanto va a generar o va a sentir una fuerza debido a
a la fuerza gravitacional que va hacia abajo, ¿no? Ahora vamos a pintarlo de la mejor forma. Okay, perdón. Vamos a poner, tenemos nuestro sistema de coordenadas. Entonces ahora tenemos una fuerza que va hacia abajo, que es el peso. Tenemos esta tensión 1 y tenemos esta tensión 2. Si nosotros nos pusiéramos en este punto, sentiríamos el peso debido a la masa del semáforo, otra sentiríamos una tensión debido a este cable, sentiríamos un jalón debido a este cable, y otra sentiríamos otra tensión debido a esta tensión 2. Esta sería la tensión 1 y esta sería la tensión 2. Ok, analicemos entonces nada más para poner ya los ángulos correctos. Si es este tubo que tenemos aquí es paralelo a la línea de peso, entonces tenemos un triángulo rectángulo, es decir, la suma de los lados de un triángulo son 180, pero si lo colocamos aquí, una línea paralela al eje de las X, entonces este ángulo mide 60, por lo tanto este son 90, es un ángulo recto. 60 no le queda de otra que este ángulo que tenemos aquí sea de 30 grados, por lo tanto este ángulo que tenemos es de 30 grados. Ahora, ¿qué pasa con la tensión 2? Si nosotros colocamos una línea paralela a la línea de este tubo, se forman lo mismo un triángulo rectángulo, ¿no? Este es un ángulo de 90, por lo tanto este y este forman un ángulo de 90, por lo tanto este de aquí son 30 grados. Este es 90, para que este y este de aquí quedamos que medía 30 grados, para que este más este sean de 90, no le queda de otro que tener el valor de 60, por lo tanto este ángulo que tenemos aquí son de 60 grados. Y ahora sí, nosotros tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, si nosotros tuviéramos, como en el ejemplo del sujeto y el burrito, tuviéramos solamente fuerzas en dirección X y solamente en fuerzas en dirección Y, sería fácil analizarlo. En este caso no tenemos esa característica, pero recordemos que nosotros podemos descomponer cualquier vector en dos vectores, uno en dirección X y otra en dirección Y. Por lo tanto, nosotros podríamos descomponer mi vector, esta tensión 1, vamos a pintarlo con este color. La tensión 1 quedaría T1X y tendríamos la componente en Y que sería T1 en Y. Descomponemos este vector T1 en sus dos componentes X y Y. Asimismo hacemos con el T2, descomponemos en su
en la dirección T2X y va a tener, este es el T2Y. Ahora sí, entonces nosotros tenemos puras tensiones o puras fuerzas en el eje de las X, que son las T1X y T2X, y fuerzas en sentido vertical, que son T1Y, T2Y y el peso. Entonces, si nosotros recordamos lo que habíamos analizado en el ejemplo anterior, entonces para que exista una condición de equilibrio, pues todas las sumas o la sumatoria de todas las fuerzas en X tienen que ser igual a 0 y la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en Y tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué podemos decir en conclusión? De la condición de equilibrio que nosotros teníamos en esta parte, recordemos, la condición de equilibrio era esta de aquí, ¿no? Esta era nuestra condición de equilibrio. Entonces, de la condición de equilibrio en conclusión, de la condición de equilibrio que era la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en ese cuerpo tiene que ser igual a 0. De esa condición de equilibrio, entonces yo la puedo describir como, o es lo mismo que si yo la pongo la siguiente forma, que la sumatoria de todas las fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en Y tiene que ser igual a 0. Si esto se cumple, si esta condición que yo tengo aquí se cumple, entonces se dice que el cuerpo está en equilibrio. Entonces, en condición o conclusión, ¿qué es lo que tendríamos que decir? Dando un sistema o dado un problema, nosotros tendríamos que generar nuestro diagrama de cuerpo libre y encontrar las condiciones o la condición para que exista un equilibrio. Es que todas las sumatorias en X, es decir, si tenemos, hay que descomponer todos los vectores en sus componentes X y Y. Ya que hacemos la descomposición, tenemos que tener la condición de equilibrio, que todas las fuerzas en X sean iguales a 0 y todas las fuerzas en Y sean iguales a 0 para que exista una condición de equilibrio, para que nuestro cuerpo esté en un estado de equilibrio. Bueno, espero y este video les haya sido de utilidad. Nos estamos viendo pronto en un nuevo video. Saludos y hasta pronto.